Llegué temprano del trabajo y atrapé a mi esposa con un agente de policía, así que me vengué de ellos. Mi esposa y yo estuvimos casados durante 9 años. Fue la relación más larga y significativa que tuve hasta los 40 años. Mi esposa, de 37 años, tuvo 2 DUI, conducir bajo la influencia del alcohol, en los primeros 3 años de nuestra relación. El segundo cargo fue un año después de que nos casamos. Ella sabía lo mal que estaría si conseguía un tercer DUI, así que me juró, tan seriamente como el día que hizo sus votos, que nunca volvería a beber y conducir. Le creí y ella mantuvo su promesa durante los siguientes 8 años. Luego, se enfrentó a una gran tristeza cuando alguien muy cercano a ambos falleció. Veía a esta persona todos los días y se preocupaba por ellos tanto como por su propio hijo. Nunca nos sentimos listos para tener hijos, pero ella llenó ese lugar en su vida con otras personas queridas. Cuando esta persona murió, fue noticia nacional. Ella no pudo sobrellevarlo, no podía aceptar que esta persona se hubiera ido y que otra persona fuera tan malvada como para arrebatarles la vida antes de tiempo. Programé una sesión de consejería grupal para nosotros, pero mi esposa estaba demasiado alterada para ir. La sostuve y ella lloró, pero después de una semana, la vida tenía que continuar. Ya no podía ser excusado del trabajo, aunque mi esposa pudo tomar más tiempo libre. Mientras estaba en el trabajo al día siguiente, o poco después, estaba enviando mensajes a mi esposa rápidamente hasta que de repente dejó de responder. Intenté llamarla después de una hora y no contestó. Dada la inestabilidad de mi esposa en ese momento, obtuve permiso para salir temprano del trabajo y fui a casa. El vehículo marcado del sheriff estaba estacionado afuera, pero no estaba directamente frente a nuestra casa y no pensé que estuviera relacionado con ella porque las sirenas y el motor estaban apagados. Al pasar junto al auto de mi esposa en el camino, noté una bolsa de la licorería. Mi corazón se hundió, ella no había bebido en mucho tiempo y no me había dicho nada al respecto. Entré a la casa en silencio y escuché ruidos en el dormitorio. Me deslicé por el pasillo y me convencí de que estaba escuchando a un hombre respirando pesadamente y nuestra cama rechinando. Solo podía pensar que no había manera de que mi esposa me estuviera engañando. Me equivoqué cuando llegué a la puerta del dormitorio, que estaba entreabierta. Allí estaba el sheriff, todavía en uniforme, con mi esposa. Ella no parecía muy molesta por ello. Los grabé en silencio mientras temblaba y lloraba. Salí y llamé a la policía. Les dije lo que estaba sucediendo y enviaron a otros oficiales. Cuando llegaron 5 minutos después, el sheriff todavía estaba dentro de mi casa y con mi esposa. Les mostré el video y se quedaron boquiabiertos. Intentaron minimizarlo, pero yo sabía que este tipo iba a ser despedido al menos. Fue escoltado fuera de mi casa esposado. Mi esposa salió a encontrarme y empezó a llorar de inmediato. No la dejé tocarme y le dije que iba a solicitar el divorcio. Ella me dijo que no me habría hecho esto a menos que sintiera que no tenía otra opción y que esto era para evitar un tercer DUI. Le dije que era su culpa, que ella había comprado el alcohol, lo había bebido y conducido. Si hubiera sido acusada de un DUI, eso es al menos algo con lo que podríamos haber lidiado juntos, pero ahora ni siquiera podía mirarla. No quería que fuera mi esposa después de saber lo que estaba dispuesta a hacer a mis espaldas. La odiaba. Vi su rostro mientras ocurría y no parecía demasiado incómoda. Estaba devastada al saber que había grabado sus acciones con la policía allí. Pude obtener ayuda para ordenarle que empacara algunas cosas y se quedara en otro lugar por un tiempo. Intentó volver algunas veces antes de nuestra audiencia en la corte, pero no la dejé entrar y ella no tenía la llave de la casa. Tenía un caso ganador contra ella y la estación de policía por mala práctica. Solo tomó unos meses que nuestro divorcio se finalizara, pero tomó 2 años para que el departamento de policía me ofreciera un acuerdo. El sheriff obviamente fue despedido y salió a la luz que era un hombre casado antes de que todo esto sucediera. Esto fue noticia importante, hubo varios artículos en línea circulando en las redes sociales sobre ello después de que se divorciara y, por razones que desconozco, pudo mudarse con mi ex para evitar el escrutinio y el odio del pueblo y de los miembros de la familia. Según lo que he escuchado, dejaron la ciudad juntos, pero se separaron bastante rápido. Sabía que no estaban destinados a estar juntos y no creo que el destino esperara que se conectaran de esta manera. Sus acciones solo han producido cambios y consecuencias negativas para ellos mismos y para las personas más cercanas a ellos. El error de mi esposa llevó a un error mayor en un intento de evitar las repercusiones del primer error. Creo que ahora aprendió su lección porque me envía actualizaciones sobre su nueva vida terriblemente inestable. Desea haber intentado enfrentar la situación adecuadamente conmigo en lugar de ceder a la tentación del alcohol.
Realmente no sé por qué condujo después de beber, nunca pregunté porque no importaba. Me demostró que estaba dispuesta a sacrificar la santidad de nuestro matrimonio con la esperanza de salvarse del problema que sus acciones habrían traído. Historia 2. Todo se vino abajo el día que decidí revisar la cartera de mi esposa. No puedo precisar cuándo cambió, solo sé que fue gradual. Ella, de 40 años, se volvía cada vez más nerviosa e inquieta por todo, pero en particular por su hermano adulto independiente pero discapacitado. Empezó a insistir en visitarlo cada vez más seguido para asegurarse de que estuviera bien. Me juró que su salud parecía estar decayendo y yo, a mis 36 años, le creí. Llevábamos 12 años casados cuando esto empezó. Conocía a mi esposa como una mujer enérgica y divertida, siempre quería pasar un buen rato conmigo, incluso si era en casa. A pesar de envejecer, nunca realmente se detuvo y siempre mantuvo su actitud emprendedora. Tuvimos 2 hijos juntos, de 9 y 6 años, cuando solicité el divorcio. 8 años después de nuestro matrimonio, se convirtió en la principal cuidadora de su hermano discapacitado, que de todos modos era bastante independiente. Pasaba a verlo al menos una vez al día para asegurarse de que estuviera bien, pero como dije, a medida que se volvía más y más ansiosa, comenzó a visitarlo durante periodos de tiempo cada vez más largos. Llegó al punto de que estaba en su casa desde que terminaba el trabajo hasta las 11 de la noche cada noche. Yo ya había tenido suficiente. Nunca acepté actuar como un padre soltero mientras ella prácticamente vivía en la casa de su hermano. Conduje hasta su casa y ella no estaba allí. Como no tenía otras pistas, regresé a casa y ella estaba allí. Afirmó que debía haberla extrañado justo porque regresaba de la casa de su hermano. Estaba muy apegada a su cartera, lo que me hizo pensar que tenía algo importante dentro. Cuando finalmente se durmió, revisé su cartera y no podía creer lo que encontré. Encontré una bolsa de drogas. Esto tenía mucho sentido dado la insana energía de mi esposa y su creciente necesidad de estar fuera de casa. Tomé su teléfono con manos temblorosas y leí los textos entre ella y alguien a quien llamaremos App. Nunca había revisado el teléfono de mi esposa antes porque nunca había sido una preocupación. Los textos eran muy malos. No solo estaba consumiendo drogas con él, también estaba teniendo relaciones sexuales con él a cambio de las drogas. Así, en 45 segundos, me di cuenta de que no conocía a mi esposa. Pensé que era leal y honesta y no lo era. Pensé que era una madre responsable y reflexiva, pero no lo era. Nuestro matrimonio de 12 años había terminado y no había tratamiento que nos salvara. Intentamos concebir un tercer hijo, pero ella solo tuvo algunos abortos espontáneos y ahora no sabía si fue debido a su hábito secreto de drogas. Me senté en el suelo de la cocina mientras repasaba mi cerebro en busca de alguna pista que ella me hubiera dado y no hubo ninguna. Era realmente buena escondiéndolo de mí, al menos hasta ese mes. Tomé 2 horas para pensar qué iba a hacer y cómo manejaría esto. Primero decidí llamar a la policía. Les di el nombre y la dirección de App de los textos y dije que tenía pruebas de que mi esposa obtenía drogas de él. Fue investigado y arrestado dentro de las 24 horas antes de que mi esposa se despertara. Preparé a los niños y los llevé a la casa de mi madre. Ella se despertó en una casa vacía y me llamó tan pronto como le dije que había encontrado lo que estaba en su cartera, se asustó. Intentó decir que no las consumía todo el tiempo, solo cuando necesitaba animarse. Le dije que no podía mentirme, pero que mejor usara lo que tenía lentamente porque su proveedor de App estaba en la cárcel. Se quedó sin palabras, intentó hacerse la desentendida, pero le dije que estaba perdiendo mi tiempo y colgué. No me llamó por un tiempo, pero cuando lo hizo, estaba devastada. La realidad comenzó a hundirse al haber confirmado que App realmente estaba en la cárcel y al saber que tenía pruebas en su contra, significaba que iba a tener problemas para ver a sus hijos en el futuro. Apareció en la casa de mi madre desesperada, rogándome que volviera a casa con los niños para que pudiéramos resolverlo. Le dije que no había esperanza para nuestro matrimonio. No podía ni mirarla, pero le dije que nunca intentaría impedirle que viera a sus hijos. Se recompuso lo suficiente como para visitarlos. No se veía bien en la corte y gané la custodia completa. Dependería de mí cuándo y cómo mi esposa visitaría a nuestros hijos, así que me aseguré de estar siempre allí y de que estuviera sobria. Tan terrible como fue esto, fue el mejor resultado que podría haber sucedido para todos nosotros después de la traición y el mal hábito de mi esposa. Conseguí una nueva casa para los niños y para mí después de vender la antigua. Fue más difícil con un solo ingreso, aunque a mi esposa se le ordenó pagar una pensión alimenticia, los pagos siempre llegaban tarde.
Eventualmente comenzó a trabajar y me daba lo que podía, pero tenía problemas para mantener un empleo. Me alegra vivir con mis hijos y saber que están seguros. He estado sanando y viviendo mi vida casi igual que antes, solo esperando hasta que me sienta listo para comenzar a salir de nuevo. Solo quiero proteger la inocencia de nuestros hijos.